mejor de encarnación de Dios, o tomando una frase de San Juan de Ávila, es una espiritualización, es una actuación del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos un ejemplo en la naturaleza muy frecuente hoy, es lo que ocurre en el televisor. El televisor refleja una imagen, pero es porque se le comunica esta imagen. Las ondas llevan esta imagen, entonces el televisor las capta, pero no las produce. El televisor no produce la imagen, sino que la refleja, la transmite. Lo mismo la radio. La radio no saca de sí lo que dice, la música que da, sino que transmite lo que recibe. Si falta la onda, no hay nada que hacer. Está trastornada la Aitana, el centro emisor, y entonces ya los aparatos de televisión no pueden funcionar. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros. Hemos de estar convencidos de esta verdad, de esta realidad, que no somos nosotros los que oramos, sino que es el Espíritu del Señor el que ora en nosotros, como dice San Pablo en los Romanos. El Espíritu acude en socorro de nuestra debilidad. Ignoramos qué debemos pedir y cómo conviene, pero el mismo Espíritu intercede a favor nuestro con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce los deseos del Espíritu, por cuanto según Dios intercede a favor de los santos. Por tanto, para examinar cómo anda nuestra oración, tenemos que ver las actitudes interiores que debemos observar cuando oramos. Es decir, ¿cuál ha de ser nuestra postura ante la oración, ante Dios? Y la primera de todas, tendríamos que decir que es la atención a las mociones del Espíritu Santo. Yo diría que las podemos deducir de la Santísima Virgen. Las cuatro posturas, a las cuatro actitudes que debemos observar nosotros en la oración. La Virgen en la encarnación está de modo pasivo, de modo que está escuchando y está esperando lo que el Espíritu Santo ha de obrar en ella. He aquí la esclava del Señor. La segunda actitud que observamos en la Virgen es la actitud de pobreza, porque miró la pobreza de su esclava, la pequeñez de su esclava, la humildad de su esclava. La tercera actitud de la Virgen es la de confianza, la de esperanza. De modo que le dice a su hijo, no tienen vino. Y a pesar de la respuesta desagradable, la Virgen sigue confiando. Haced lo que Él os diga. Y la actitud
de perseverancia en el cenáculo. Ella es la que mantiene a los apóstoles perseverando en la oración, como dice el texto de San Lucas, con María, la Madre de Jesús, y como nos lo dice también San Juan de Ávila, como recordáis, en el sermón aquel sobre Pentecostés, cuando los apóstoles, ya desanimados, desconfiados, intentaban como alejarse del cenáculo, y la Virgen los contuvo. La Virgen les hizo perseverar en la oración hasta que vino la virtud de lo alto. Pues sobre estas actitudes que hemos de observar en la oración vamos a hacer un poco de reflexión, tomando también otros ejemplos del Evangelio y en general de la Sagrada Escritura. Atención a las mociones del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, como le dice a Nicodemos Jesús, el Espíritu sopla donde quiere, y como el viento no decía sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Y cuando vamos a la oración, lo malo que hacemos es que llevamos nosotros ya, podemos decir así, planificado nuestra oración, de tal forma que sacamos de la oración muchas veces lo que llevamos a la oración. He visto delante de Dios esto. Bueno, has visto delante de Dios eso. Si te fijases bien y fueses muy humilde, te darías cuenta de que lo que has sacado de la oración es lo mismo que llevaste a la oración. No ha sido con una actitud de escucha, de pasividad, como una superficie de cera, como una pizarra en la cual nada hay escrito, para que el Espíritu Santo vaya escribiendo. Esta atención como la Virgen Santísima. Ella se presenta delante de Dios virgen, virgen, para que el Espíritu Santo escriba en ella lo que le dé la gana. Y en ella escribió lo que tenía que escribir, que era el Hijo de Dios, como era virgen. Yo diría así que la atención al Espíritu Santo es una especie de virginidad, una especie de pasividad, de esperanza, lo que Dios quiera en mí. Por tanto, cuando vamos a la oración, hemos de dejar en la puerta todas las cosas, aquello que dicen, que decía Juan 23 cuando iba a dormir. Les decía a todas sus preocupaciones, a todos sus cuidados, quedaos aquí en la puerta. Entraba y a dormir tranquilamente como si no tuviese nada que hacer. Las almas de Dios. Vamos a la oración, no tengo otra cosa que hacer más que escuchar al Señor. Sobre esto tiene una carta San Juan de Ávila, preciosa. No tengo otra cosa que hacer más que escucharte, Señor. No tengo nada que hacer. Porque ahí es donde se da la paradoja en las religiosas de clausura, las religiosas contemplativas, porque las de vida altiva tienen cosas que hacer, pero las de clausura no tienen otra cosa que hacer más que estar a la escucha de Dios, como María. Ya meditábamos esta mañana, estaba a los pies de Jesús, escuchándole,
mi hermana me ha dejado sola, yo le digo a los quehaceres fuera, a los cuidados fuera, a mí misma fuera. Por tanto, yo voy a la oración con una preocupación. Eso ya te está estorbando para la oración. Una preocupación de pedirle al Señor, Todo lo que es preocupación estorba para la tranquilidad, para la paz, para el silencio. Ya sabe el Señor lo que queremos. Ya sabe el Señor lo que queremos. Una misma se tiene que dejar que quedar fuera su egoísmo, su amor propio, sus intereses propios. No vengo nada más que a pedirte lo que tú me des que te pida, lo que tu espíritu me inspire. Esto que dice Jesús en el Evangelio, en el capítulo 6 de San Mateo, nos da una serie de normas, como sabéis, para la oración estupendas. Pues sencillamente tenerlas en cuenta. Cuando vayas a hacer la oración, no hagas como los hipócritas en las plazas, de pie, solamente para exhibirse delante de los hombres, no, en un rincón. Éntrate en la recámara y cerrada la puerta, haz oración allí a tu Padre, cerrada la puerta como diciendo, ahí os quedéis fuera todos, yo con Dios nada más. No os desatéis en palabras como hacen los paganos, en palabras, en preocupaciones. Modos extraordinarios, actos extraordinarios en la oración, tiempos extraordinarios, a no ser una cosa movida por el Espíritu Santo, pero a veces creemos que es Espíritu Santo, quizá lo que es espíritu propio, debiera mediar antes una consulta, para no dar lugar al propio interés aún en las cosas espirituales, que probablemente es el peor demonio, el de las cosas espirituales. Fuera de ruidos, ¿no recordáis el pasaje de Elías? Llega al monte de Dios Horeb, un ruido enorme, un terremoto, no está Dios ahí. Un viento impetuoso, no está Dios ahí. Un fuego devorador, no está Dios ahí. En un susurro tranquilo, suave, Dios está ahí. Dios está ahí. ¿No habéis visto? Lo dice San Bernardo también, que Dios se comunica así, con suavidad, con paz, con tranquilidad. Es un esperar, no es un forzar a Dios. No es un forzar a Dios. Esta es la distinción de los métodos cristianos a los métodos paganos, los métodos orientales. El método cristiano es el método de la suavidad, de esperanza. Los métodos estos son un forzar a Dios, un forzar el entendimiento, un forzar la fisiología mediante posturas, mediante actitudes corporales, lo que se llama el yoga o el zen. No es esta la oración cristiana. Como digo, a pesar de nuestras equivocaciones, muchas veces se ha comunicado el Señor a los santos, no cabe duda, pero Dios donde está es en esa suavidad. Atención a las mociones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo a solas quiere estar contigo, dice San Juan de Ávila. Segundo,
actitud de pobreza, actitud de humildad. María ha mirado la humillación de su esclava, la pequeñez de su esclava. Así es el caso del publicano allá en el rincón del templo. Pobre, humilde, pecador. Está en la actitud que hemos de llevar a la oración. Es el pecador. Y el pecador es el que nada tiene, no tiene más que basura. Ten compasión de mí que soy un pobre pecador. En la misma actitud de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Allí, con el rostro en tierra, cayó sobre su rostro. La actitud de nada, somos nada. Somos mala nada, es decir, pecadores. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites? Tendríamos que ir a la oración con la actitud de San Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy un gran pecador. Como el que está a las puertas del hospital de la misericordia de Dios. Como mendigos, dice San Agustín, hemos de acudir al Señor como mendigos, que nada tiene. Como dice la Iglesia, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. No mires nuestros pecados. ¿Por qué fue escuchado Jesús? Dice San Pablo. Por sus lamentos. Por eso fue escuchado. Fue escuchado por su docilidad, por su reverencia, por la reverencia al Padre, por su humildad. Tenemos que pedir con esta actitud, conscientes de que no merezco que me dé el Señor lo que yo le pido. No mires nuestros pecados. Es decir, que lo que nosotros pedimos es que nos escuche el Señor y que nos dé lo que Él quiera. Naturalmente que tenemos que pedirle cosas, lo dice en el Evangelio, pero porque Él nos lo dice. Pero si Él en esos momentos quisiera darnos otra cosa distinta de la que nosotros le pedimos, tendríamos que estar dispuestos a recibir esa cosa. Yo lo que vengo es a que me escuches, Señor. ¿Qué es lo que me vas a dar? Lo que tú quieras. Actitud de inutilidad, de pobreza, de un cimiento que se ha abierto. En este edificio nosotros no podemos ni debemos hacer otra cosa que cavar los cimientos, y el Señor es el que ha de edificar. Actitud de pobreza, porque miró la humillación de su esclavo. Tercero, actitud de esperanza y de confianza. Es decir, no pido apoyado en mi necesidad. No, esto no cuenta para Dios. Pido apoyado solo en la bondad y en la grandeza de Dios, porque tiene lo que le pido y porque quiere darme lo que le pido, porque es rico y porque es bueno, nada más, y porque me lo ha prometido, claro, me lo ha prometido, o sea, me apoyo en los deseos que Él tiene de que le pidamos y de que nos comuniquemos con Él. No es una cosa que sale de mí, sino es un secundar la voluntad de Dios porque quiere que yo le pida, por eso le pido. Porque Él ha puesto en mí esos deseos. Porque es Padre, porque es Padre. Por eso cuando nos enseña Jesús a orar, nos dice que tenemos que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Con esto nos lo ha dicho todo.
Él es el que nos ha abierto las puertas de la oración, el que nos da la confianza para la oración, el que nos da la esperanza de que nos lo concederá, porque es Padre. Él nos ha enseñado eso. Porque podrá ser que una madre se olvide del hijo que tiene en sus entrañas, pero yo no me olvidaré de ti, porque te llevo escrito en las palmas de mis manos. Esa confianza. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Habrá alguno entre vosotros que dé una piedra a su hijo que le pide pan? ¿O bien que dé una serpiente a su hijo que le pide un pez? Si pues vosotros, malos como sois, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial otorgará cosas buenas a los que se las piden? Por eso acudo yo a la oración. Por eso. Porque Él me da la confianza y la esperanza, porque me urge. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea completo. No habéis pedido nada en mi nombre. Pedid. Es decir, uníos conmigo. ¿Qué diremos pues? Dice San Pablo a los romanos. En vista de esto, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que a su propio Hijo no perdonó, sino que por todos nosotros lo entregó, ¿cómo no nos dará benévolo a una con Él todas las cosas? Si nos ha dado lo más, el todo, ¿cómo no nos va a dar un poquito dentro de ese todo, cuando nos lo ha dado todo porque nos ha dado a su Hijo? Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? ¿Por qué dudáis, hombres de poca fe? Por eso nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 1:6. Pida, eso sí, con fe y sin vacilar, pues quien vacila es semejante al oleaje del mar, movido y agitado a todo viento. No se piense ningún hombre así que va a recibir algo de Dios. El hombre vacilante es inestable en todos sus caminos. Si alguno entre vosotros carece de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos con esplendidez y sin zaherir, y le será otorgada. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar, sin vacilar. Como la Virgen. Haced lo que Él os diga. Pero si ya ha dado esa respuesta tan estúpida, podemos decir así, a pesar de eso, haced lo que Él os diga. ¿Y en qué nos apoyamos nosotros? Pues precisamente en que Cristo está orando en nosotros. San Juan, en el capítulo 16, en la última cena, en que les está hablando a los apóstoles de cómo tienen que pedir, ni tendréis tampoco entonces ya nada que preguntarme. En verdad os digo, si algo pidiereis al Padre en mi nombre, os lo otorgará. Hasta el presente nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, y quedará colmado vuestro gozo. En el nombre del Señor, ahí es donde está la seguridad de nuestro acercamiento a Dios en la oración. Cuando nosotros nos acercamos al Padre, es Jesucristo el que se acerca al Padre. Por eso decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. No eres tú el que pide, se trata de oración cristiana y de oración influenciada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no obra en nosotros, sino es a través de su instrumento, que es la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está actuando en nosotros, porque estamos unidos a esa humanidad por el bautismo. Luego yo acudo al Padre como acudía a Jesucristo, con la misma seguridad que Jesucristo.
con la misma pobreza que Jesucristo, porque Jesucristo en cuanto hombre era nada lo mismo que yo. Si yo me he dejado mover por el Espíritu Santo y me pongo pasivo ante ese viento impetuoso de las inspiraciones del Espíritu Santo, eso a la vez me lleva a una confianza enorme. Es el Espíritu Santo el que me mueve como movía a Jesucristo, pero yo lo tengo que hacer así. ¿No veis cómo Jesucristo siempre está preocupado nada más que de la voluntad del Padre? Hágase tu voluntad. Solamente en la última cena es cuando le pide esas cosas concretas. Te pido por estos, te pido por los que han de creer. Le pide expresamente por los apóstoles, pero siempre, preferentemente, hágase tu voluntad. ¿Con qué confianza Jesucristo cuando va a resucitar a Lázaro? Ya le da gracias antes de hacer el milagro. Es decir, antes de que le conceda el poder hacer el milagro, ya le da gracias. De modo que su petición es una acción de gracias. Gracias tú, mi Padre, porque siempre me has escuchado, pero para que estos crean en mí. Y entonces hace el milagro de la resurrección de Lázaro. Es Dios el que nos pide, el que nos inspira la oración. Y si nos inspira la oración y si nos lleva a la oración, ¿cómo nos va a decir que le pidamos una cosa y que nos acerquemos a Él y luego se va a retirar? Es esta seguridad. Hermanas, hay que ver cómo tenemos que sujetarnos muchas veces la cabeza, porque ante estas verdades de la Sagrada Escritura, ¿cuántas aberraciones cometemos? Con nuestros desalientos, con nuestras perezas, con nuestras desilusiones, con nuestra desesperanza, con nuestra desconfianza, con este encogimiento de hombros. ¿Cuántas barbaridades y cuántos errores cometemos en nuestra oración? Cuarto, la perseverancia. Nosotros tenemos un defecto, y es que somos inmediatistas, queremos ver enseguida el fruto de nuestra oración, inmediatamente, somos así. Y no nos damos cuenta de que el Señor quiere probar la verdad de nuestra oración. ¿Cómo? Dejando tiempo entre lo que nos concede y nuestra petición. Yo diría que no se deja tiempo, sino que si somos los que debemos, ya estamos sacando el fruto de nuestra oración. Nos ocurre lo mismo que en la parábola de la cizaña. Vieron que había cizaña en medio del trigo e inmediatamente la desazón. ¿Quiere, Señor, que vayamos a arrancar la cizaña? No, dejadla que crezca con el trigo y ya vendrá el tiempo de la siega. Y entonces mandará el Señor a los ángeles y separará el trigo de la cizaña. Nosotros somos así, somos así. Una de las condiciones, una de las actitudes más interesantes en la oración es la perseverancia, es la constancia, es la longanimidad. El apóstol San Pablo nos dice en el capítulo 5 de los Romanos: nosotros nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabedores que la tribulación produce la constancia, y la constancia la virtud aquilatada,